¿Cuáles son las repercusiones de no contar con contratos por los trabajos realizados? Las repercusiones son muchas. Ya olvídate del tema legal, del tema fiscal. Las repercusiones es, no estás teniendo el control de tus ingresos. Cuando no tienes el control de tus ingresos, no tienes el control de tus costos. Y si no tienes el control de tus costos, no sabes cuál es tu utilidad y cuánto estás ganando y cuánto estás perdiendo. Y si tienes ese problema, muy seguramente tienes un problema financiero y posteriormente tienes un problema de pago de impuestos. Esos son. Y ya después pues vienen las facultades de comprobación y todo lo demás. Y una vez que sucede eso, viene el cierre del negocio. ¿En quién recae la responsabilidad de los contratos, aunado a que los clientes desean que el contador los realice? Ok, bueno, ya, el contador no realiza, bueno, vámonos a la terminología de qué es un contador, ¿no? El tema, otro problema grave dentro de las MIPYMES es que pues quieren agarrar a todos los que contratan para que sean todólogos, ¿no? Y también los todólogos, cuando se unen a ese tipo de empresas, también quieren hacer todo. Aquí la culpa es de todos, ¿no? De todos los que se sumergen en ese ámbito. Falta mucha capacitación, falta mucho conocimiento, etc. El contador no es el encargado de realizar los contratos, ¿sí? El contador es de analizar, revisar, que tenga el soporte, que tenga la materialidad, que ayude en el tema estructural de la organización y que alce la mano primero él y diga, bueno, aquí no tenemos, no podemos ofrecer este servicio porque nos vamos a ir, financieramente nos vamos a quebrar. Pero es un trabajo que normalmente se lo atribuyen al contador. Realmente, la elaboración del contrato es de los dueños del negocio. De la elaboración, del crecimiento del negocio son de los socios, de los accionistas, del director general, del encargado de la empresa. Él es el encargado de elaborar los contratos en cuanto a servicio que ofrece. En cuanto a la parte legal, y ya lo mencioné en el módulo anterior, pues es el abogado que tiene que ayudarles a estructurarlo, que es una gran diferencia entre elaborar el contenido a estructurar el contrato, ¿no? Entonces, los encargados definitivamente es trabajo en equipo. ¿Cuántos y cuáles pudieran ser los contratos que debe de tener una empresa? Todos los contratos deben de estar en una organización, pues laborales, REPSE, todos los contratos con clientes proveedores, ¿sí? Y que se meta de lleno a revisar Código de Comercio, artículo 16, por el tema notorio de la actividad. Y que, bueno, o sea, ¿qué va a ser tema notorio? Ya puse el ejemplo, si tú tienes ingresos de 10 millones y la operación es de 8, entonces pues tienes que hacer el contrato forzosamente, ¿sí? Y además que lleva fecha cierta, ¿no? Si tienes ingresos de 10 millones y tu operación es de 5,000, ¿no? Pues ahí no hay un tema notorio, de acuerdo al Código de Comercio. Pero lo va a determinar tu control interno, lo va a determinar tu modelo de negocio. No lo va a determinar el abogado, el estratega fiscal, lo va a determinar tu negocio. ¿Todos los contratos deben de estar firmados ante un notario público o puede usarse algún sistema electrónico para su firma? Todos los contratos, bueno, a ver, ya mencioné cuáles son el tema de la fecha cierta, ¿no? Y bueno, primero el documento privado, para que tenga validez frente a terceros, debe de contar con cualquiera de las 3 causales que les mencioné para la fecha cierta. Una de las causales para que tenga fecha cierta es ratificado. Hay una gran diferencia entre registro público de la propiedad y ratificación a notario público. El Código de Comercio es el que te va a mandar, artículo 16, a realizar si va a ratificarse ante notario público o no. En el caso de los movimientos notorios dentro de tu organización, son obligatoriamente que se ratifiquen ante notario público. Ojo, no es lo mismo ratificar que registro público de comercio, ¿no? Entonces todos los movimientos notorios de tipo comercial serán ratificados ante notario público y por consiguiente tendrían que registrar en el registro público de comercio. Todos. Entonces, pues sí, debe de llevar
la firma autógrafa o firma electrónica según amerite y de acuerdo a la actualidad. Porque si me dices, oye, es que este no lleva una firma electrónica, pero el documento se firmó en 2014, pues no tenía que llevar firma electrónica, no había el fundamento legal para hacerlo, pero sí puede llevar firma autógrafa. Ahora, hoy, si ya es necesario llevar firma, puede llevar firma autógrafa o firma electrónica. Pues ahí puede haber cierta variación en cuanto a la época, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves en un contrato? Pues es que vaya aunado, ligado a tu plan estratégico, a tu plan comercial, que tenga toda la estructura. Un contrato no es de 3 ni 4 hojas. Un contrato normalmente va más de 10 hojas. Si tu contrato tiene 3 o 4 hojas, pues lo compraste en la papelería y es un machote, una copia fiel de otro lado. Entonces, las claves importantes, y la verdad es que muy buena y excelente pregunta, las claves del contrato están en tu organización, no en el papel del contrato, ¿ok? ¿Cuáles son las principales diferencias de los contratos de personal bajo régimen de sueldos y salarios y los asimilados? Pues es mucha porque, pues bueno, los que se dedican a simular operaciones y estrategias, pues se ve luego la simulación, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Los contratos de sueldos y salarios, pues bueno, se rigen por el trabajador está dentro de la organización o puede estar fuera, pero tiene una relación obrero-patronal o obrero-trabajador-patrón, ¿no? Y el asimilable a salario pues es un agente libre, o sea, el honorario es agente libre y tiene varios patrones, no nada más tiene uno. Entonces, sí hay una gran diferencia en la actividad, el concepto, en el tipo de contrato, en todo lo demás, ¿no? Y bueno, normalmente es ahí donde truenan las MIPYME o todas las personas que se dedican. Bueno, de hecho, las grandes empresas también simulan operaciones en el tema de asimilables a salarios, pero bueno. Una vez que vence un contrato de 3 meses de un trabajador, ¿se puede dar otro contrato por 3 meses? No hay contratos por 3 meses, esa es una estrategia laboral errónea que hace que las empresas fracasen. Entonces, no hay, o sea, definitivamente ya los contratos, bueno, siempre han existido, van a existir y va a haber empresas que van a contratar ese tipo de pseudoasesores o malos asesores, pero no hay contratos por 3 meses, no hay una cuestión de esa situación, eso ya es una estrategia obsoleta, nunca fue una estrategia, entonces no hay contratos por 3 meses, el contrato, hay 3 tipos de contratos, se me pasa uno, bueno, hay más tipos de contratos, pero los más esenciales, ¿no? El contrato eventual, que es para cubrir una incapacidad, contrato definitivo y contrato indefinido, ¿no? El definitivo pues, es desde que lo contratas, periodo a prueba y se acabó. Definido, bueno, pues, tienes un plazo para tenerlo y ya no lo vuelves a contratar. Entonces, hay más tipos de contratos, que métanse también ahí a esa parte, también lo hemos visto a grandes rasgos en todos los aspectos, en laboral, en cursos de sueldos y salarios, en cursos de contratos, materialidad, hemos visto toda esa situación. Entonces, pues bueno, ahí que quede esa parte, no hay contratos de 3 meses y esa es una estrategia fallida. Desde inicio siempre fue así, ¿sale? ¿Qué ordenamientos obligan hoy día a contar con contratos para acreditar la materialidad de operaciones de una empresa? No hay un concepto como tal en la ley de materialidad. Tu materialidad es tu organización en conjunto. Entonces, si tienes estructura, si tienes misión, visión, pues obviamente vas a tener un contrato, vas a tener cierta información para poder elaborar un contrato. Entonces, si eres una empresa, ¿sí? En especial, todas las empresas, personas morales, pero en especial de tipo mercantil, todos tus contratos deben de tener materialidad, deben de tener soporte y además tu contrato debe de estar aunado a tu estructura, ¿no? A tu plan estratégico, plan comercial, etc. ¿Qué riesgos enfrenta una empresa que no cuenta con contratos de sus operaciones y solo manejan cotizaciones u órdenes de compra? Métete a revisar tus propias cotizaciones y órdenes de compra y vas a ver que ahí vienen términos y condiciones, si es que los tienes. Si no, pues agrégale los términos y condiciones
Estimado amigo, muchas gracias por la participación. Los términos y condiciones son el contrato. Es indispensable contar con un contrato cuando un proveedor realiza mantenimiento en mi establecimiento. Bueno, si nos vamos al tema del REPSE, de entrada tiene que tener el registro del REPSE para que pueda hacer esa actividad, y en el automático, al tener el registro del REPSE, tiene que tener contrato por escrito, forzosamente. ¿Qué hacer para cambiar el chip del empresario respecto al uso de los contratos? Ay, excelente pregunta. Bueno, de entrada no puedes hacer nada porque tú tienes que llegar y venderle el servicio al quien sí entienda tu explicación de que deben de llevar cierta legalidad. Si el empresario no quiere, no es empresario. O sea, realmente un empresario, además el concepto ahí está mal, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que un empresario? No, ese no es empresario. Ese es intento de emprendedor, está apenas conociendo. Un empresario realmente sabe que tiene que llevar contratos. Un empresario ya lleva 20 años de crecimiento. Entonces, más bien, ¿cómo le hago para que el contribuyente genere contratos, no? Pues bueno, mándalo a capacitar. ¿Se puede aplicar la NOM 151 para firmar los contratos de manera electrónica y no tener que ser certificados por notario? Sí, en efecto, una cosa es firmar los contratos electrónicos de manera digital y otra cosa son los contratos, lo que te va a dar la fe pública, ¿sí? Ya lo mencionamos en el módulo anterior. ¿Quiénes son los que dan fe pública? Pues el notario público y los funcionarios revestidos por fe pública. Entonces, si quieres que ese documento privado tenga, aunque ya se firmó de manera electrónica, que solamente tiene validez entre particulares, tenga validez frente a terceros, y frente a terceros es fiscal, y que sea deducible, entonces tiene que tener fecha cierta. ¿Quién te da la fecha cierta? Ya te di 3 fundamentos de opciones de fecha cierta, ¿no? Y uno de esos es que tenga fe pública. Bueno. ¿Una orden de compra no tiene sustento legal? Una orden de compra, ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿tiene términos y condiciones? ¿Le estás poniendo ciertos lineamientos al cliente? Entonces es un contrato. Y si tu contrato acepta la orden de compra o acepta tu cotización, pues ya aceptó tus términos y condiciones, ¿sí? Ahora, yo te recomiendo que hagas un contrato, ¿sí? Y dentro del contrato venga la orden de compra, que va a ser su soporte, ¿no? Entonces, tienes que realizar un contrato forzosamente, que es un convenio entre las partes. Si tus términos y condiciones le pones convenio y abajo términos y condiciones, pues estás del otro lado, ya tienes un contrato. Si te acepta los términos y condiciones tu cliente, pues obviamente ese es tu contrato. El contrato debe de ser revisado por un abogado. Si tus términos y condiciones tienen la estructura de un contrato, ya estás del otro lado. Si no, agrégale las condiciones para que sea un contrato, un convenio, un contrato, ¿sale? Cuando los socios prestan servicio a la empresa, ¿se debe elaborar contrato? Y si se debe pactar intereses por flujos de efectivo o es menos de un año. Los socios, cuando prestan servicio, pues es que no son socios, son prestadores, son trabajadores, son autoempleados. Bueno, pues en los estatutos ya vienen como socios, y ahora ¿cómo le haces para que sean trabajadores, no? Pues en los mismos estatutos, pero pues no serían entonces socios, no puede ser juez y parte. Bueno, aquí el problema del capitalismo, ¿no? Que nos hace hacer trampas o querer hacer un trabajo, de entrada, pues sí le vas a, o sea, hay muchos socios que son autoempleados de su empresa, y entonces ¿para qué crearon su empresa, no? Definitivamente un socio debe de ser, las empresas en México y de tipo sociedades mercantiles son capitalistas, entonces pues realmente si tú no hiciste tu empresa para poner el dinero a trabajar para que otros tengan beneficios, entonces no eres socio, eres autoempleado, eres trabajador. Entonces pues bájate del tren y ponte a vete a trabajar, vete a autoemplear, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer un contrato y todo eso, pues eres juez y parte y no va a haber deducibles. Si haces las cosas mal, van a ser tipificados como dividendos, infinitas cosas. Entonces, pues invitamos a Lali que se meta con nosotros a nuestro grupo selecto de consultores y que adquiera una membresía para que siga capacitando en esas cosas. Porque hay muchas cosas que tiene que saber derivado de esas preguntas que hizo. Gracias por ver nuestro video.
Si te gustó la información, no olvides apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y comentando en nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos que estaremos publicando cada semana. También puedes formar parte de nuestros miembros del canal, en donde encontrarás contenido exclusivo para formarte como especialista en la materia. Contáctanos para conocer nuestras capacitaciones en línea o solicita una asesoría especializada para resolver todas tus dudas.